Ahora, las tendencias, Viale. ¿Cuáles son? Y así fue. ¿Y así fue qué? Así fue. ¿Así fue la tendencia? Así fue la tendencia. Eduardo dice, te vi más bonita que a las demás mujeres. Hashtag, y así fue como supe que tú eras la indicada. Uy, ya empezó el 14 de febrero. No, espérate, con todo. se va a poner peor. Te vi, me viste, te fuiste y me fui. Y jamás nos volvimos a ver. Y así fue, dos personas nunca se conocieron y pudieron ser todo. Ay, What? Dios Okay. santo. Ahora actualicémoslo. Me aceptó en Facebook, me eliminó, me mandó solicitud otra vez, me bloqueó y me desbloqueó. Y así Ay, fue. Ferchita, no llores. Ay, Dios mío. Y así fue como descubrí que pintar no era lo mío. Exacto. Lo que veo en mi cabeza cuando voy a empezar a dibujar y lo que termino dibujando. Bueno. Y así fue que amanecí chueca. Primer día en yoga. Ah, eso me siento muy identificada, ¿Checas? claro. Eso está genial. Ahora, el siguiente hashtag. Si las princesas fueran mexicanas, ¿tú qué dirías? O sea, en chaleco antibalas, absolutamente. El siguiente, si las princesas fueran mexicanas, en lugar de un dragón en el calabozo, habría un alcoholímetro por evadir. Absolutamente, Bruce. Si las princesas fueran mexicanas, el príncipe recibiría su masajito con sayote. Cristian. Tu mejor locura, si las princesas fueran mexicanas, les harían esto mientras duermen. Sí. Bueno, y si las princesas fueran mexicanas, tendríamos nuestro propio dicho. Moraleja, mejor bestia que pobre, absolutamente. Bueno, y ahora vienen las imágenes del día de hoy. En algún momento, digo, los que tenemos vehículo hemos escuchado esta parte de la seguridad y las pruebas de choque, pero nunca hemos visto realmente qué es lo que hay detrás. A ver. Bueno, las imágenes que vemos a continuación son de los dummies, estos muñecos que preparan para... Como maniquís para los choques, sí. Exactamente. Y pues bueno, nos enseñan esa parte de atrás, la preparación. Entonces, por ejemplo, mira, fíjate este dummy de un niño, que simula a un niño. ¿Cómo están ahí? Que llegan a tener pues bastantes sensores y pues bueno, el peso de una persona normal, ¿no? Justamente para que sean hacer más... las pruebas de los autos. Ajá. Aquí, por ejemplo, vemos el riel, ¿no? El montón de cables que no se ven, nomás vemos de repente a los muñequitos, ¿no? Los coches. Aquí es donde empieza lo bueno. Las fotografías de los choques, ¿no? Cómo son los impactos, ¿no? Pues muy bien. Este está genial. Mario, tu Twitter. Recuerden, Mario Espinosa F. Estamos en la red y ahí platicamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.